incuestionable. Mi saludo de afecto y mi saludo de pena, de tristeza. La ciudad de Quito está despidiendo a sus periodistas. Los restos de los colegas llegaron ayer. Se van a velar hoy en una iglesia, La Dolorosa, el Colegio San Gabriel, aquí en Avenida América. Exactamente. Mariana de Jesús, compañeros. Los cuerpos de 3 miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio, asesinados en cautiverio por rebeldes disidentes de las FARC en Colombia, sí, ya están entre nosotros. Vamos a sepultarlos con todo respeto. Han sido 3 meses de verdadera zozobra, dice el diario La Hora. Sus redactores denotan la consternación que ayer reinaba en el aeropuerto de Tababela al momento del arribo de los cadáveres del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra Segarrita. Los féretros fueron recibidos por el canciller José Valencia y un grupo de periodistas, familiares y amigos. Máquinas de bomberos formaron un arco de agua para rendir homenaje al grupo que cumplió una misión el día 26 de marzo en esta convulsa frontera. Ahora conocemos que el microtráfico está poseído por esta banda y esa es una onda de profunda reflexión para el gobierno de Moreno, inclusive para las autoridades de la alcaldía de Quito, de la prefectura de la provincia de Pichincha. Es mejor que ustedes acudan a través de sus numerosas actorías de comunicación social, autoridades de la región, de la ciudad, de la metrópoli y del país, para que tengan la bondad de darse cuenta a través de una crónica donde está describiendo la plataforma Plan B, lo que viene ocurriendo en el escenario capitalino desde hace algunos meses. Yo me quedo solamente aguardando reflexiones de nuestras autoridades. Plan B está denunciando lo que ocurre este momento en la capital de la República. Bueno, vamos a recibir a Ricardo Rivas en línea telefónica. Ricardo, buenos días. Comprenderá que estamos muy apenados. La familia periodística de nuestra región no es un asunto solamente del periodismo capitalino, del periodismo quiteño. Nosotros estamos alertados, estamos encendida un vuelco de solidaridad de toda la población de nuestro país. Es sobrecogedor este retorno de los 3 compañeros. Han vuelto a casa. La investigación continúa, dice Diario El Comercio. Yo quiero que tenga la bondad
Ricardo, de recibir nuestra franca y constante demostración de amistad y de respeto que nosotros les debemos a nuestros compañeros. Han sido horas muy duras y no aceptamos que una inexperiencia denotada y premiada con designaciones diplomáticas incluso, a quienes en un momento dado, señoras y señores, equivocaron la estrategia. No me vengan que nosotros debemos imponer la disciplina, las leyes, a costa de la vida de periodistas que lo único que estaban haciendo es cumplir con su obligación. Esto tiene que ser indagado, investigado, establecido responsabilidades, no solamente en la banda de asesinos. Si lo cumple el comprometimiento de la administración Santos, que ya termina prácticamente, el otro presidente colombiano, a la cabeza también el conductor Uribe, el expresidente de la nación colombiana, el señor ministro de la Defensa, el comprometimiento que ha tenido con ustedes. Sírvase de escribir, porque el aliento y la solidaridad del pueblo, de la ciudadanía de Colombia, que ha pasado años y más de 4 generaciones asimilando estos golpes arteros de estas mafias que asumen condiciones de guerrilleros en busca de justicia social, una revolución a nombre de cuya esencia han hecho barbaridades en la región latinoamericana. Aquí estamos, señoras y señores, para rendir pleitesía a nuestros compañeros y el hermano de los caídos, porque este momento es una sola familia. Los 3 miembros del equipo periodístico del diario El Comercio, asesinados en cautiverio por rebeldes disidentes de las FARC, nos hacen simple y llanamente que el corazón sea muy solidario con ustedes y que la paciencia infinita que hemos tenido en estos días se convierta en un aliento para los familiares, en un vuelco de solidaridad inmensa de parte de la población. Por donde vayan los cadáveres de Paul, de Efraín y Javier, las bocinas de los autos de los ciudadanos que transitan por las vías resuenen en señal de adhesión y de homenaje del pueblo de Quito. Los restos de los colegas están ya, y esperamos que la mayor parte de la comunidad capitalina se dé y organice y protagonice una concentración en la iglesia de la Dolorosa del Colegio San Gabriel. Tenemos que a Javier, a Paul y a Efraín despedirlos con la mejor demostración de solidaridad a sus familiares doloridos y que han pasado unos días, que no crean que han estado solos. La pena, la tristeza nacional ha sido la mejor amiga de ustedes. 1000 perdones, pero le dejo con nuestros oyentes para que tenga la bondad de traducir el sentimiento que embarga Ricardo a todas las familias, amistades y al gremio periodístico de nuestro país. Ricardo Rivas, sus palabras
vienen bien. En este momento reciba un abrazo muy solidario y hoy estaremos para acompañarles. Ricardo. Gracias, sí. Buenos días, Gonzalo, muy amable por el espacio, por la oportunidad de dirigirnos al pueblo ecuatoriano. Efectivamente han sido momentos muy complicados, complejos, dolorosos, en los cuales pues ya lo traemos realmente a nuestros familiares acá al país donde nunca debieron salir. Es muy penoso toda esta tragedia, pero sin embargo tenemos que sacar reflexiones y buscar el propósito por el cual se dio esta circunstancia. Hoy por hoy están acá, podemos tener un sitio para visitarlos y eso es un poco de tranquilidad para nosotros. Sin embargo, esto no ha terminado. Esto continúa ahora con las investigaciones, con la transparentación, con la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia, la búsqueda constante de lo que todo ser humano necesita: libertad de expresión, derecho a informarse, derecho a informar, derecho a vivir condiciones plenas de vida en esas zonas de frontera donde realmente fueron descuidadas por los dos gobiernos estatales. Y ahora ese es nuestro propósito, reivindicar justamente la profesión de ellos, reivindicar la seguridad que ustedes deben tener para moverse en la región. Esto no es un caso ya de 3 familias, es un caso de región, un caso emblemático, como lo ha dicho ya CIDH en su momento. Y esta es la oportunidad justamente del pueblo ecuatoriano de solidarizarse, y a pesar de que hemos recibido muchas muestras en todo este tiempo, 92 días, 93 días, pues justamente en deferencia a esa solidaridad hemos programado una capilla ardiente en el Templo de la Dolorosa el día de hoy, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Estarán para que todo el pueblo ecuatoriano, las personas que deseen participar de esta solidaridad, de este cariño, de este respeto, de esta dignidad por 3 personas que dieron su vida por el derecho de ser informados, por la pasión, por el trabajo que se desarrollaba, pues es la manera más emblemática y creo que es una de las cómo reivindicamos su memoria en estos aspectos. Les invitamos a que participen conjuntamente con nosotros los familiares, pues, de este acto muy humano, muy sensible, que tenemos derecho todos los ciudadanos. Y por otro lado también justamente elevaron nuestra voz de protesta, como tú ya lo decías. Tiene que determinarse responsabilidades a todos los niveles, no solo por el cautiverio, por el secuestro, por el asesinato, sino también responsabilidades por omisiones que se pudieron dar en este proceso. Es lamentable cómo no se ha respetado justamente este proceso, esta memoria, premiando justamente, como tú ya lo manifestaste, con diferentes cargos a nivel internacional, cuando tenemos claras evidencias y la población tiene claras evidencias justamente de omisiones o inacciones que se dieron. Es simplemente muy diferente comparar la actitud de ciertas autoridades antes de las que están ahora. Hay que marcar sí una gran diferencia, y creo que eso es importante recalcarlo, y lo haremos también en su momento, puntualizándolo efectivamente bajo estas circunstancias. Un abrazo, Ricardo, y estaremos para físicamente solidarizarnos y unir nuestros corazones física y cerebral y sentimentalmente, que es lo importante en este momento, en donde Paul, Javier y Efraín han vuelto a casa. Estamos contentos por aquello. Ha sido el desarrollo de un proceso muy triste, pero que ha denotado también la entereza, especialmente de ustedes, que han manejado, han conducido el desarrollo de las primeras investigaciones. Han tenido que pasar por diversos escenarios que recordarán con mucha tristeza, con mucha pena durante toda la vida. Pero créanme que está el Ecuador con ustedes. Paul, Javier y Efraín han vuelto a casa y la investigación va a continuar.
y la clase periodística estaremos a las órdenes de ustedes en el seguimiento que nos corresponde y nos conviene a todos los periodistas ecuatorianos. Gracias, Gonzalo. Muy amable. Saludos. Bueno, Quito estará despidiendo a sus periodistas. Nosotros, naturalmente, tenemos que seguir adelante con nuestra misión. El economista Eduardo Valencia, para referirnos al primer renglón, igualmente con mayúsculas de gran expectativa nacional con ocasión de la presencia del señor Mike Pence, el segundo mandatario de la Unión Americana, que quiere profundizar el giro de la política exterior, pero antes un hombre con sentimientos mucho más solidarios, como pueden ser de los que nos están escuchando. Solidaridad, muchísima pena, y una rabia que dejamos encendida hasta que las cosas no sean disimuladas, sean investigadas. No estamos animando venganzas. No tenemos las mismas características que los que han matado a nuestros compañeros, han asesinado a estas reservas de ética comprobada, de sacrificio y de vocación incomparables, porque los periodistas somos periodistas por vocación. Hay otros que se han dado de periodistas, pero ustedes han comprobado los resultados. Yo quiero saludar a un ciudadano que ustedes también han denotado frecuente afecto, confianza, credibilidad. Él es un economista de profesión, un académico a tiempo completo y un hombre que sabe entender y comprender los sacrificios de la vida. Porque yo estoy totalmente rebelde, indignado ante esta realidad por el simple hecho de servir a la comunidad, a veces una comunidad insensible. La mayor parte, diría yo. Yo no tengo comprobaciones adecuadas de lo que es una ciudad como Quito, o era una ciudad tan solidaria. Si este momento la gente de Quito, la gente del Ecuador no se une a nosotros, los periodistas profesionales, los que estamos todos los días librando batallas en beneficio de la colectividad y solamente de ella, no de intereses políticos, no de intereses económicos. Estamos trabajando, siempre hemos trabajado durante 4 y más décadas al servicio de la causa nacional en búsqueda de la verdad, como ha sido nuestra consigna y nuestro eslogan de profesión. Bueno, pues aquí está el economista Eduardo Valencia. Quiere decirnos él unas palabras antes de entrar al tema de política exterior, de política económica, que ojalá se profundice para bien del país, que no vengan solamente con consignas, a reclamar consignas de parte de nuestro pueblo, de nuestros gobernantes, consignas que al país más desarrollado del continente, no del mundo, del continente, le interesa y le conviene. De eso vamos a hablar con Eduardo Valencia, con Roberto Izurieta, entiendo que en Washington, y Cristian Espinosa, ex negociador del TLC entre Ecuador y Estados Unidos. Lo vamos a llamar, desde luego que lo vamos a llamar. Él nos enterará, compañero, en qué ciudad aquí está, ¿no? Aquí en Quito. Muy bien. Vamos informando y ya no comentando. Sin embargo, su mensaje de ciudadano.
y de hombre de bien, Eduardo, está atenta la gente a escucharle y atenderle. El economista Eduardo Valencia en Cadena Democracia esta mañana. Bienvenido. Muchísimas gracias, estimado Gonzalo, por sus gentiles palabras y por la invitación que me hace para unirme. En efecto, como yo creo que toda la ciudadanía, de forma unánime, está pasando los momentos de dolor con las familias de estos tres periodistas. Y obviamente el tema es demasiado importante porque al rendir homenaje a los caídos y a sus familiares, nuestra solidaridad, también estamos honrando lo que significó el periodismo en esta nefasta década en la que gobernó Rafael Correa, en la que en una forma aberrante tomó como símbolo de su rivalidad para con el gobierno a lo que él llamó la prensa corrupta. Insólito porque, además de que fue una postura común de todos los que conformaron los gobiernos de los países del ALBA, es decir, este socialismo siglo XXI, tomaron como rival a la prensa cuando todo el mundo sabe que si algún derecho humano existe es la libertad de expresión, de poder vivir libremente, de poder vivir en paz, de poder contribuir todos los ecuatorianos a la causa nacional. Digo aberrante porque uno puede entender que el marxismo, leninismo, que fue la doctrina que estaba atrás del socialismo siglo XXI, siempre pensó que las grandes oligarquías, que la gran empresa, que los grandes monopolios debían ser la antítesis de un gobierno democrático que buscaba sacar adelante a la gente pobre. No fue así. Fueron las grandes oligarquías, los grandes monopolios, los beneficiarios de la política económica de los 10 años de Correa. Y curiosamente el hombre, en lugar de enfrentarse a esos supuestamente nocivos grandes monopolios, se enfrentó a la prensa, sin darse cuenta que en la prensa estaban todos los periodistas, y periodistas que, como en este caso, inmolaron con sus vidas, sus testimonios de sacar al país adelante. Fue el gran periodismo, no fueron los partidos políticos, no fueron las cámaras de la producción, no fueron los gremios en general. Obviamente algunos gremios sociales sí participaron, y yo les rindo también mi homenaje conjuntamente con el periodismo, pero el gran bastión de la democracia, de la defensa de los derechos de los ciudadanos fue el periodismo y los periodistas. Uno puede entender que el presidente se enfrente a un determinado medio de comunicación porque tiene el monopolio de la comunicación. No, aquí no fueron los grandes dueños de medios, fueron los periodistas a los que acusó de ser sus grandes rivales y sigue hablando ahora, inclusive en ese exilio intelectual que tiene ahora porque el hombre está completamente solo en un ático allá en un país europeo. Sigue pensando que todos los grandes males del país han sido los periodistas, cuando los periodistas a nombre del pueblo y a nombre de la sociedad fueron los grandes defensores de nuestros grandes objetivos nacionales. Muchas gracias, señor economista. Por coincidencia, ayer inició también unas horas de permanencia en nuestro país el vicepresidente de los Estados Unidos. Es una autoridad política para la Unión Americana, la segunda en importancia. Queremos, obviamente, por ser un socio comercial desde el punto de vista de la colaboración mutua, equitativa. Queremos nosotros saludar esa presencia del señor Pence, quien ha venido a profundizar el giro de la política exterior. Pero tenemos que tener un guión y un libreto de lo más adecuado. Tenemos una diplomacia innovada. Saludamos la generosa presencia otorgada por el presidente Moreno de un diplomático de carrera. Se ve el cambio, notorio cambio, que la imagen de nuestro país en estas instancias de presencia hacia el exterior, de conducción de una política exterior firme, profunda, convencida, no arrastrada, que refleje la dignidad de la ciudadanía ecuatoriana como pensamos todos, lo está haciendo el nuevo canciller Valencia. A él le presentamos también
No hemos tenido tiempo de entrevistarlo, lo hemos invitado reiteradamente, pero sus colaboradores como que no permiten, o él mismo, no obstante que fue siempre nuestro gentil amigo, no nos ha permitido presentarle ante nuestro auditorio. Está el señor Pence, obviamente acompañado de nuestro embajador plenipotenciario ante el gobierno norteamericano, el señor doctor Francisco Carrión, que hizo viaje de Washington a Quito para testimoniar y también ser uno de sus anfitriones. Es obvio que así tiene que ocurrir. Pero el señor Pence ha venido también con propio interés, economista Valencia, y algo quiere comprometer y extraer de nuestro gobierno, no solamente en el área económica y en el área del comercio, que buena falta nos hace. Y siempre Estados Unidos en esta administración ha estado muy convencido de el mutuo favor que nos debemos y hemos comprobado, en esencia, hemos convalidado en estos últimos años, no obstante un juego estratégico de propaganda que hizo el anterior gobernante, como tratando de imperio a un país al que lo visitó y se gastó montones de dinero de propiedad del pueblo ecuatoriano para hacer y protagonizar en algunas ciudades más bien un enlace no de orden académico, no de política exterior y peor de conveniencia económica, sino de presencia y de jugarreta estratégica para sus fines eminentemente políticos. En todo esto nos ha hecho quedar mal este exmandatario. El señor Pence viene a profundizar el giro de la política exterior, está bien dicho, es un buen titular. Pero ¿qué debemos reclamarle a la Unión Americana? Reclamarle, así con esas palabras, especialmente en la equidad del intercambio. ¿Ellos han estado generosos con nosotros o nos falta a nosotros ser generosos con ellos? Han venido también para trazar, consignas indispensables y necesarias, Eduardo, para los temas de Nicaragua y especialmente de Venezuela. Yo creo que ese es el fin estratégico de esta visita, que comenzó en Brasil, que ya comenzó en algunos otros países de nuestra región latinoamericana, que ha continuado en Ecuador y que hoy marchará al mediodía hasta Guatemala, de lo que tengo entendido. En esta parte, ¿usted qué adivina? ¿Qué adivina será el mensaje, la persuasión que ya debe haber comenzado durante el banquete de esta noche, de la noche anterior, ofrecida con todo el merecimiento que requiere el señor Mike Pence? ¿Qué le parece esta visita? Le dejo a su libre voluntad y espontaneidad para que nos describa desde el lado económico y desde el lado político, si es tan amable, Eduardo. Con mucho gusto, estimado Gonzalo. A ver, como no puede ser de otra manera, yo creo que el país entero ha visto con muy buenos ojos esta apertura que está haciendo el actual presidente Moreno de salirse de esa hegemonía que tuvieron los países del ALBA y sus gobiernos nefastos, como los de Chávez, como los de Maduro, como los del genocida Ortega, a los cuales la ex canciller Espinosa tanta pleitesía brindó. Creo que todos estamos encantados de que el país ahora se abra al mundo, de que ahora tengamos relaciones con todos los países que al Ecuador le interesan, y uno de ellos, seguramente uno de los más importantes, los Estados Unidos, por lo que representa para nuestro comercio. Y no solo para nuestro comercio, quiero enfatizar en algo que generalmente no se dice. La relación nuestra con los Estados Unidos es muy importante, porque de los aproximadamente 3 millones de migrantes que tuvimos después de otro gobierno nefasto que fue el de Yamil Mawad, cuando se fueron
varios cientos de miles de personas como migrantes. De los aproximadamente 3 millones de migrantes que han salido del Ecuador a lo largo de muchas décadas, las 2/3 partes de eso están viviendo en los Estados Unidos. Solamente una tercera parte vive en España y en algunos otros países europeos. Pero es un país que ha acogido al migrante. Los Estados Unidos siempre han sido un país abierto a los migrantes porque es un país de migrantes. Así fue fundado los Estados Unidos. Así que ahí trabajan muchas familias ecuatorianas y que nosotros tengamos relación con ese país me parece nada más que elemental. Así que yo celebro el que esta apertura se esté dando y de que al contrario estemos cerrando por fin todas las puertas a estos gobiernos genocidas de los países del ALBA, que no solo han causado grandes daños a su población, sino que además allí es donde se enfoca la corrupción, porque la corrupción del socialismo siglo XXI es generalizada. En lugar de que sea la espada de Bolívar la que camina por América Latina, hemos constatado que es Odebrecht, las grandes coimas de esa compañía brasileña que en los gobiernos del socialismo siglo XXI camina por América Latina. Así que yo celebro mucho eso. Ahora bien, espero que podamos tener un diálogo importante, porque no es así nomás de que de la noche a la mañana cambiemos de una concepción geopolítica y pasar a otra, y que mañana vayamos a entregarnos a lo que un país determinado desea. Es evidente que el vicepresidente viene a presionarnos para que obviamente tengamos una postura bastante más firme con el gobierno de Maduro y con el gobierno de Ortega, que han sido, pero realmente, la negación de lo que es la idiosincrasia latinoamericana. Y a mí me parece muy bien que nosotros pleguemos a lo que es ya un sentir general, porque la mayoría de países de Sudamérica, al menos me parece que 12 o 13 países de esta subregión y en general de América Latina, y cerca de 17, están saliéndose de esa hegemonía que tuvieron los países del ALBA. Pero digo, una cosa me parece a mí importante, y esto a manera de introducción, es que nosotros estemos preparados para poder tener relaciones según las conveniencias del Ecuador. No es que nos vamos a sumar, así como nos sumamos sin beneficio de inventario a estos países nefastos del ALBA, vayamos ahora a abrirnos y entregarnos sin que el Ecuador esté preparado. Yo realmente quiero decir que yo estoy muy preocupado porque empiezan a haber señales de apertura, se han nombrado nuevos ministros, se han hecho nuevas leyes, y obviamente por las necesidades que tiene el país de divisas y de fortalecer su economía, que atraviesa por un problema muy grave, yo tengo el temor de que sin estar preparados vayamos simplemente a firmar acuerdos porque así lo determinan ciertos sectores de la sociedad. El país debe prepararse para esto. Dicen que ciertos asesores. Sí. No me pongan en compromisos, por favor, pero yo sí veo con preocupación esto de firmar acuerdos de libre comercio y realmente el empezar programas de desarrollo económico, de estabilización económica, no es un asunto que se pueda improvisar de la noche a la mañana. Yo personalmente creo que al presidente Moreno le debe honrar el que prácticamente sin que nadie le diga desde el inicio empezó a separarse lentamente, por desgracia, lentamente, de estos gobiernos del ALFA. La señora Espinosa, que ha sido otra funcionaria nefasta para los intereses nacionales, estuvo hasta el último segundo propiciando el acercamiento con Nicaragua, con Venezuela, y obviamente perdiendo una oportunidad de oro, porque todo este primer año del gobierno de Moreno ha sido la pérdida de una oportunidad magnífica que tuvimos de cambiar el rumbo de la economía. No se lo hizo, se siguió bajo los mismos parámetros, bajo los mismos lineamientos, inclusive con cercanías personales de la ministra Viteri, del ministro de la Torre y de la canciller Espinosa, con los dictámenes que desde el ático de Bélgica Correa seguía dirigiendo desde allí. Todo este primer año ha sido un año perdido. Obviamente, cuando se pierden estas oportunidades, significa que ahora el problema a resolver es mucho más grave, y esta es la primera premisa que quiero introducir. El problema del país ahora es mucho más grave al cabo de 13 meses del gobierno del presidente Moreno que lo que él mismo recibió cuando declaró que la mesa no estaba servida y cuando el país había quedado hipotecado con una deuda monumental como pocas veces en la historia se ha visto.
Entonces, esto de que querés propiciar una apertura con el gobierno de los Estados Unidos, con la Comunidad Económica Europea, con el resto de países latinoamericanos, ojalá nos podamos subir ya pronto a la camioneta de que los países democráticos en América Latina lo están haciendo. Todo esto está muy bien como principio y el presidente lo hizo desde el inicio, digo, en una forma demasiado lenta, pero ahora, en las condiciones en que supuestamente vamos a empezar a negociar, yo veo con gran preocupación porque creo que el gobierno no está preparado, el país no está preparado, siguen habiendo estos asesores, entre comillas, de los cuales usted aludió, siguen estando presentes en el gobierno personajes del correísmo, como por ejemplo la señora gerenta del Banco Central del Ecuador. La gerenta del Banco Central no solo que no entiende de economía, y si entiende se guarda para sí, no sé dónde estudió, no tengo la menor idea de dónde está su preparación porque en el campo económico es desconocida, pero es curioso que habiendo permanecido todos los primeros 13 meses apoyando la política de Correa, apoyando el que el Ecuador no reconozca que la deuda externa ya superaba el 68% del PIB, como lo dijo la Contraloría, ella conjuntamente con la señora Espinosa, estuvo peleando con el Contralor para tratar de que el presidente no haga caso al informe de Contraloría, que ya había determinado responsabilidades civiles, administrativas y penales en la gestión de Correa. Ella estuvo peleando hasta el último al lado de la señora Espinosa. Y la última frase de ella que a mí me escandaliza es que ahora que el presidente le ratifica en esas funciones, no entiendo por qué, la señora dice que ahora en la nueva gestión con el nuevo ministro Espinosa, al cual le acompaña a negociar con el Fondo Monetario Internacional, yo habría querido ver la cara que tienen los negociadores del Fondo Monetario de ver que una señora del correísmo, del socialismo siglo XXI va a Washington con el ministro Espinosa a negociar. Digo, acaba de decir que ahora sí van a proteger la Reserva Monetaria Internacional y que la nueva ley da disposiciones para proteger la Reserva Monetaria Internacional, cuando todos sabemos que durante los primeros 13 meses lo que hizo fue desproteger a la Reserva Monetaria Internacional, y en los últimos años de Correa donde estuvo fue una de las ministras que propició el saqueo del Banco Central, el recibir bienes de dación en pago, el dar créditos para financiar el fisco, cosas que desde el punto de vista económico y monetario realmente es una aberración. No entiendo cómo esta señora puede seguir en esa función, puede seguir pretendiendo ahora engañarnos y cambiando de ubicación, de que ahora sí lo va a hacer, que antes no lo hizo por determinadas circunstancias, dice que ahora va a utilizar los excedentes, pobrecita, no tiene la menor idea. Si el país quiere entrar a una nueva etapa, mi querido Gonzalo, y esto lo digo desde el fondo de mi corazón, nadie pretende criticar por criticar. Creo que todas las personas que criticamos en esta emisora queremos ayudar al presidente, queremos ayudar a su gestión, queremos que el país esté más preparado, y obviamente tenemos que decir la verdad, porque ahorita, lamentablemente, ni la ley de fomento productivo es tal, ni las anteriores en este gobierno fueron tales, fueron un rotundo fracaso, y por tanto yo me temo mucho que estos buenos deseos de querer abrir las fronteras del Ecuador para que el país entre a una era más moderna, no estemos preparados, el gobierno no tenga la gente necesaria, y además yo creo que inclusive desde el punto de vista de psicología social, el país no está preparado para enfrentar todo lo que ahorita se está proponiendo. Este momento vamos a tratar de conectarnos con la capital norteamericana, donde un académico de la Universidad de George Washington, el señor Roberto Izurieta, tiene pleno conocimiento de la situación en que se encuentra la agenda entre Ecuador y la Unión Americana, los Estados Unidos de Norteamérica, la agenda de todo orden, especialmente en el aspecto comercial, que es el que más debería concentrar, digamos, el interés de persuasión de parte de nuestro jefe de Estado, el presidente Moreno. Estados Unidos es, francamente, el mayor comprador, y nosotros también somos los mayores, quiero entender así, compradores de la producción tanto ecuatoriana hacia territorio norteamericano, y desde los territorios norteamericanos y del primer mundo, porque Estados Unidos está en todos los mercados ofertando y también correspondiendo, troqueando, digamos, bondades del comercio internacional
también él requiere persuadirnos de algunas circunstancias. Pero en el orden político, esta es la parte que nos interesa, en el orden de la política exterior. ¿Cuál sería la agenda? Yo traté de mencionarle a la ciudadanía que el tema especialmente de Venezuela y el tema de Nicaragua, que parecen ser los dos territorios por coincidencia pertenecientes a este cartel que ha robado buena parte de la riqueza de América Latina, a esta agenda perversa de haber confundido a toda una región, pues este momento Estados Unidos quiera entusiasmarnos también para comprometer nuestro empeño y echar una mirada de desprecio al presidente Maduro y al otro que ha venido acá muy frecuentemente, el mandatario nicaragüense. Ha venido en calidad de estrella. Yo mismo fui un admirador. En la época del presidente Roldós visitamos a la naciente administración sandinista. Visitamos en la capital, en Managua, cuando todavía los cañones y los fusiles de los guerrilleros que entusiasmaron a la región, nos entusiasmaron a todos, porque buscaban un monitoreo más adecuado a cambio de la dictadura somocista. Era obvio que el presidente Roldós nos que invite a periodistas como Jorge Ortiz y un servidor a que le acompañáramos desde San José de Costa Rica hasta Managua. Y ahí se entrevistó, y el que aguardaba precisamente la presencia del mandatario ecuatoriano era este presidente actual de Nicaragua, despreciable ciudadano que ha matado a un montón de chicos estudiantes con una irresponsabilidad terrible. Ahora, economista Valencia, ¿qué le debe precisar la agenda de Moreno en términos puramente económicos? A ver, esa es la pregunta, y es así. Del millón, ¿no? Del millón. Y por eso es tan difícil contestarla, porque dicha de esa manera, evidentemente lo económico, como usted y yo lo entendemos, es lo que el país necesita en toda su complejidad, en todos los sectores, no solo en el presente, sino sobre todo en el futuro. Toda visión de cómo sacar al país adelante, tanto en lo interno como en lo externo, en ambas facetas, requiere de comprender el problema en toda su dimensión. Si uno no comprende, cuando uno es un muchacho estudiante de colegio, que dicho sea de paso, hace usted muy bien en enfatizar que las grandes rebeliones en esos países gobernados por genocidas como son Venezuela y Nicaragua, es la juventud, la protagonista de la rebeldía, de querer echar a estos sinvergüenzas dictadores en esos países. Muy pronto tendrán que dar cuentas en la Corte de la Haya, como tendrán muy pronto que dar cuenta en las Cortes de la Haya el último presidente del Ecuador, Rafael Correa, que afortunadamente ya está indiciado y que terminará pronto dando cuentas al país en las Cortes nacionales y en las del exterior. Pero digo, hay que entender el problema, y perdone que me tome en esta parte un tiempito para enfatizar. Desde luego. El problema del país no es un problema exclusivamente fiscal. El problema del país no es exclusivamente el que esté en riesgo el sistema de dolarización. El problema del país no es exclusivamente el que tengamos problemas graves de desempleo. No es exclusivamente el que tengamos graves problemas en la balanza comercial petrolera y no petrolera. El problema del país es un problema integral, es un problema complejo, es un problema estructural. Esta palabra yo la vengo usando muchos años para dar a entender de que cuando el problema es estructural hay que atacar las causas estructurales. Si el problema fuese exclusivamente coyuntural, hay que atacar las causas coyunturales.
pero el país en su historia contemporánea ha venido tratando de atacar problemas estructurales exclusivamente con medidas coyunturales, es decir, hay un déficit fiscal, pues vamos a bajar unos cuantos puntos el gasto de capital, no bajamos el gasto corriente como ha pasado en este último año y obviamente aparentemente estamos bajando el déficit y estamos entrando en un cierto ordenamiento como dice el gobierno, como dicen algunos analistas y como ahora curiosamente dicen las propias cámaras de la producción que hemos entrado ya en un momento de reactivación. No es verdad. Estas cosas coyunturales, sobre todo cuando el gasto que se reduce es el gasto de capital, pone en más grave predicamento el futuro, como el no reducir el saldo de la deuda pone en grave predicamento el futuro, es decir, no estamos atacando las causas estructurales, sino poniendo paliativos, parches, y a eso les llamamos una ley de fomento productivo. Yo realmente creo que no es correcto llamarla de esa manera. Aquí no va a haber reactivación económica ni vamos a resolver los problemas. Entonces, si ni siquiera podemos resolver los problemas internos, Gonzalo, ¿cómo vamos a enfrentar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos o con otras regiones del país como la Cuenca del Pacífico, que en principio estoy de acuerdo que el país más tarde o más temprano tendrá que entrar al mundo y tendrá que entrar a beneficiarse de lo que tiene de bueno el comercio internacional, pero también prepararnos para lo que de nocivo tiene el comercio internacional? Yo decía en una invitación que me hicieron hace poco a escuchar una conferencia de Ricardo López Murphy, un magnífico economista argentino que fue candidato a la presidencia. Yo decía que lamentablemente el país no está preparado porque el país si alguna cosa ha descuidado, no solo en los últimos 11 años, incluido el actual, sino en las décadas previas, en los 50 años previos del país, no ha sido un país que se haya preocupado de desarrollar su aparato productivo. El país viene reduciendo la proporción de sus sectores importantes, la agricultura, la industria, el sector petrolero, viene reduciendo las proporciones de estos sectores respecto al gran conjunto del Producto Interno Bruto. Por desgracia, las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, es decir, lo que la gente ha recibido en términos reales durante los últimos 50 años, las décadas perdidas han sido las dos épocas petroleras, la de la dictadura militar en su segunda fase y la última de los 10 años de Correa. Es decir, en los periodos en que hemos tenido más ingresos, más ahorros, más posibilidades de invertir con recursos propios, ha sido cuando menos lo hemos hecho y cuando la producción se reduce. Entonces, esto hoy no lo puedo, describir de mayor manera. Por favor, comprendan que es verdad que el país no se ha preocupado de desarrollar una producción importante. Seguimos con las mismas empresas agrícolas, las industriales, y no se diga la debacle en el sector petrolero que no reacciona hasta ahora. 530,000 barriles diarios desde hace décadas. Al no tener un aparato productivo, en boca de Vicente Albornoz, que es un permanente invitado de los medios, lo decía en esa conferencia, dándole a él esos derechos de autor por haber dicho con una frase lo que yo vengo diciendo con mis gráficos y mis estudios desde hace muchos años. Él decía que el Ecuador durante todo este periodo ha tenido una amnesia productiva. Nos hemos acordado de todo, de resolver problemas coyunturales, de resolver problemas de tal o cual naturaleza. Pero no hemos desarrollado un aparato productivo. Entonces, si es que esto es verdad, dicho también por colegas serios y de gran conocimiento, si no tenemos qué producir, cómo producir y para quién producir internamente, ¿cómo vamos a enfrentar una negociación internacional? Estos últimos días hemos estado precisamente aludiendo esa temática, tratando de alentarla, pero me da la impresión de que no hay ecos adecuados, ecos técnicos y de percepción de política exterior, cómo realmente están funcionando los mercados. Más bien estamos pidiendo y encontrando, digamos, apoyos, nada que ver con las prioridades que tiene el Estado ecuatoriano, especialmente con esta magnífica presencia, no de carácter ideológica, sino de que el segundo mandatario norteamericano viene a los años, bueno, pues a presionarnos a los ecuatorianos por algunos temas que interesan a Estados Unidos. Ahora quiero que tenga la bondad desde Asunción, Paraguay, el señor doctor Roberto Izurieta, catedrático de la Universidad George Washington, para que tenga la bondad desde Paraguay, desde la nación paraguaya, de intervenir
cuando ya aquí el grupo de parlamentarios han solicitado al vicepresidente de Estados Unidos, me refiero a los parlamentarios estadounidenses, creo que son los parlamentarios senadores demócratas, piden a Mike Pence que aproveche su gira latinoamericana para mejorar relaciones con Ecuador desde el punto de vista de sus intereses y de los intereses que deben ser continentales frente al drama que está viviendo, por ejemplo, la nación venezolana y la nación nicaragüense. Pero también han venido a solicitar una decisión definitiva al autor de la escuela de los Wikileaks, que es el señor Assange, que ha permanecido desde la época de Correa y de Patiño, canciller, en una situación de abrigo ecuatoriano en la capital londinense. Pero esos son asuntos de las grandes potencias. También nosotros tenemos que tener una agenda que pueda arribar a la comprensión, Roberto, de los ciudadanos, digamos, de los gobernantes norteamericanos. ¿Qué debemos nosotros forjar con ocasión de esta muy histórica y coyuntural visita del señor Pence? ¿Quién es este político norteamericano? ¿Qué logrará o ya ha logrado, ojalá, el señor presidente Moreno? ¿Qué temas le parece a usted deben ser formalmente propuestos? Saludándole con Eduardo Valencia, nuestro invitado al estudio acá en la capital de la República, le damos paso a Asunción, Paraguay, para que usted desarrolle su percepción de este momento ciertamente histórico entre Ecuador y Estados Unidos. Buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días, Eduardo, que fue mi profesor en la Universidad Católica. Un fuerte abrazo. Felicitaciones por esa lucha que Eduardo y tanto tú durante tantos años han llevado y todavía llevan en bien de la democracia y del cumplimiento de la ley, y sobre todo en los temas económicos, bien decía Eduardo, esta década perdida de oportunidades. Pero volvamos a tu tema, Gonzalo, que es sumamente relevante y es en realidad el área a la que más información tengo por mi trabajo en Washington. Yo diría lo siguiente: en primer lugar, creo que es, como tú bien dices, es relevante, es importante, es una consideración que el vicepresidente de los Estados Unidos, más allá de que le tengamos simpatías o no a la administración Trump, personalmente no le tengo muchas, esté en Estados Unidos, de Estados Unidos venga después en su gira de Brasil aquí al Ecuador. Esto es muy importante porque las relaciones con los Estados Unidos es de las relaciones económicas y políticamente más importantes. Como todas relaciones tenemos áreas en común, tenemos diferencias, como todas relaciones de este nivel, pues cada una de las partes dará su punto de vista y cada una de las partes tratará de buscar un acuerdo en aquellas cosas que podamos acordar. Sin lugar a dudas, Eduardo hizo una mención, el tema de Venezuela, el tema de Nicaragua, está llegando a un punto en el cual se necesita la unidad del continente, no solamente por los principios y valores afectados en ambos países, no solamente por la situación de absoluta tragedia que están viviendo los ciudadanos venezolanos que no tienen, que no hay empleo, el salario mínimo y los ingresos son mínimos, la salud está destrozada, los problemas de seguridad son trágicos, sino porque hay una cuestión que nos involucra directamente, que es el problema de la migración. Es el problema de la migración. Esto es, estamos llegando ya a alrededor de 1 millón de migrantes, 1 millón de migrantes. Colombia es el país que es la primera puerta de entrada de estos migrantes. Tenemos un presidente electo en Colombia que ha hecho una propuesta que en mi concepto es muy seria, parecida a la que hizo en su momento Merkel después de durante el inicio de la guerra civil en Siria. Esto es, tenemos que
tratar de manera ordenada, solidaria el problema de la migración. Entonces, Venezuela, Nicaragua son problemas que nos atañen. Los problemas de los derechos humanos, recordamos, son universales y sobrepasan la soberanía. Esto es, si tenemos un conflicto de interés entre la soberanía y un derecho universal, prima el derecho universal. Por eso son derechos universales. Entonces, hay muchas razones por las cuales nos tenemos que involucrar. Este momento, su paisano eventual, el señor embajador plenipotenciario que representa a nuestro país ante el gobierno estadounidense, el doctor Francisco Carrión, lo hemos logrado interesar en este conversatorio que estaría protagonizado. Miren ustedes lo que consigue la cadena de Democracia, ponerlos en Paraguay a Roberto Izurieta, el académico que está interviniendo, el señor embajador plenipotenciario representante ante el gobierno de Estados Unidos, el doctor Francisco Carrión, que está de visita a la capital de la República como nuestro mayor representante ante el gobierno norteamericano, y también el señor catedrático y académico Eduardo Valencia. Son tres mentalidades que pueden desarrollar una ágil plática. Seré ágil como conductor, tenga la bondad. ¿Cuál cree que es este momento el objetivo, debería ser el objetivo fundamental que debemos plantear como gobierno y como Estado ecuatoriano? Francisco, embajador, al señor Pence, segundo mandatario estadounidense. Muy buenos días. En Paraguay le escucha Roberto Izurieta, y en el estudio principal de nuestra radiocadena de radio y televisión, el señor economista Eduardo Valencia, por favor. Gonzalo, muy buenos días, muchísimas gracias. La verdad es que usted hace magia al ponernos juntos, de alguna manera, a tan buenos amigos. Un abrazo a Eduardo, lo mismo en el Paraguay. La verdad es que yo creo que la llegada del señor Pence al Ecuador es una muestra de la voluntad de ambos países de reactivar de una manera pragmática las relaciones que necesariamente tenemos que tener. Bien sabemos, y hasta el cansancio lo repetimos, que Estados Unidos es el primer socio comercial del Ecuador, es la potencia principal del planeta y que está en el vecindario, por así decirlo, y dejando ideologías aparte, que eso es fundamental en política exterior. De lo que se trata es de conseguir el desarrollo, que esa es mi posición. El desarrollo es ahora la prioridad número uno del país. Lo está haciendo bien y es pragmático. Es pragmático usted, es su escuela diplomática muy buena. Yo soy absolutamente pragmático, y entonces lo que tenemos es que identificar cuáles son nuestras necesidades, y entre esas está sin duda el desarrollo, y ahora con los lamentables acontecimientos en la frontera norte, pues la seguridad. En ese sentido, pues la visita del señor Pence marca, y no exagero al decir un hito histórico, puesto que la última visita de carácter bilateral que hizo un vicepresidente de Estados Unidos al Ecuador fue hace exactamente 60 años, cuando el vicepresidente Richard Nixon visitó el Ecuador en el año 58. Pero bueno, historia aparte, yo creo que es indispensable alentar, y ese ha sido mi empeño desde Washington, esta reactivación en todos los sentidos que se pueden, por supuesto, con los Estados Unidos. Y entonces está fundamentalmente el comercio, es decir, la exportación de productos ecuatorianos, que se puede y se debe ampliar. Por otro lado, las inversiones, que es otro de los elementos esenciales, y después los temas puntuales que son indispensables también tratarlos, como son la migración, como es al mismo tiempo la cooperación, la transferencia de tecnología, el conocimiento, en fin. Y en ese sentido, pues, Eduardo Valencia no me dejará mentir respecto de la importancia que tiene Estados Unidos en el ámbito económico y en general en el desarrollo. De ahí que debemos ser pragmáticos, sacar provecho y aprovechar de esto que hemos podido conseguir, que es la visita del señor Pence acá, dejando de lado la cuestión ideológica y pensando estrictamente en el beneficio del país.
El señor Pence ha venido también con un mensaje y un objetivo estratégico de política exterior a nuestro país. De esto nos da cuenta la percepción de Roberto Izurrieta, de Eduardo Valencia y de nuestro embajador plenipotenciario ante el gobierno norteamericano, que está con nosotros. Tenga la bondad, Roberto, el asunto Venezuela-Nicaragua creo que necesita una alianza estratégica no perjudicial a la libre voluntad e independencia de política exterior de los países de América. Pero a algo importante ha venido el señor Pence, y con qué carácter, con qué actitud él conseguirá algún apoyo de parte de la administración Moreno, que tampoco querrá quedar mal con sus aliados ideológicos, tanto en Ecuador como en el resto de la región latinoamericana. Un poco nos atrevemos a pensar que ese es la cosa seria que tiene en este momento el presidente Moreno, ¿no? La cosa seria que decimos aquí a la ecuatoriana. La parte fundamental es dar una respuesta a ese pensamiento norteamericano, Roberto. Yo creo que cada vez hay menos personas que intelectual y honestamente puedan defender lo que está sucediendo en Venezuela. Eso es algo que el presidente Lenín Moreno tiene muy claro, y sin lugar a dudas su nuevo canciller. En tal sentido, sumar esfuerzos para dar una solución al problema de Venezuela es, yo pienso que internamente, menos complicada. Yo sostengo que estos acuerdos que tenemos que tener, estas coordinaciones que tenemos que tener los países que creemos en la democracia y que nos preocupa Venezuela y Nicaragua, deben estar liderados por América Latina con el respaldo de los Estados Unidos, pero no a la inversa. En este sentido, la elección del presidente Iván Duque nos ayuda mucho, porque yo pienso que él debe liderar como el país que está en el frente de la batalla, sobre todo para afrontar la tragedia que significa de la migración, sobre todo para aquellos que migran, y para los demás países que tenemos que solidariamente recibirlos. Entonces, yo pienso que con el liderazgo de Iván Duque, quien en este momento está viajando a Washington, así es, va a estar en la Casa Blanca, coordinar estas acciones que permitan el objetivo de volver el bienestar y la democracia a Venezuela. Y quiero ratificar lo que dije antes, que aquí hay dos principios que parecen contradictorios, el de la soberanía y el de los derechos humanos. El principio de los derechos humanos está sobre el principio de la soberanía, históricamente y en términos de la escala de principios y valores. En este momento, lo que tenemos en Venezuela son situaciones. Vamos a reactivar ese enlace. No hicimos absolutamente nada. Bueno, vamos a reactivar esa comunicación. Pero dejó dicha economista Valencia una intencionalidad preliminar que debe caracterizar a las dos naciones, representadas naturalmente por nuestro presidente y el segundo mandatario norteamericano. El interés de Estados Unidos, ciertamente, ¿cuál es? Bueno, los Estados Unidos, como es obvio, es una potencia, la mayor potencia del mundo, tiene todo para poder negociar, sobre todo con países pequeños, y obviamente que tendrá interés en expandir el comercio, en fortalecer los lazos de inversión, que vengan más inversiones de ese país acá, que venga más crédito, en fin, que los flujos desde ese país hacia el Ecuador se intensifiquen, parece nada más obvio. Pero antes quería saludar también a Roberto y a Francisco, sino que la pregunta fue muy importante y la contesté inmediatamente. Les deseo el mejor de los éxitos, son dos cordiales amigos desde hace muchísimos años. Pero decía eso, que una cosa son los intereses de los Estados Unidos por fortalecer sus relaciones, pero en mi opinión, antes de eso, lo realmente importante son cuáles son los intereses del Ecuador. Siendo un país pequeñito
¿qué es lo que vamos a proponer? Vamos a tratar de establecer una agenda para beneficiar la economía del país. Déjeme que le diga un par de cosas ahí, porque sin esas premisas es imposible poder dar una opinión de fondo. Yo he dicho en estas mismas emisoras muchas veces de que yo estuve en la última campaña electoral de Chile, cuando lo reeligieron por segunda ocasión al presidente Piñera, y ahí me enteré de que Chile es un país que tiene como productos de exportación a 3.250 empresas que aproximadamente exportan más o menos ese mismo número de productos. 3.250 productos en un número semejante de empresas. ¿Cuántos productos de exportación fuera del petróleo tiene el Ecuador? 5. Esto se lo dije al señor presidente de la República cuando enuméroslos, por favor. Los 5. Son el cacao, son el café, son los productos del mar, son los bananos y alguno del sector pesquero también. Son 5 productos que llevamos 30 años produciendo lo mismo. El mismo número de empresas exportadoras no pasarán de 200. Cuando uno mira esa realidad, cuando no hemos preparado un aparato industrial para poder exportar productos manufactureros, cuando no tenemos derivados del petróleo porque no hemos preparado el sector petrolero. Es que no hemos cambiado la matriz productiva. Esto, gracias, Gonzalo. Lo del cambio de la matriz productiva fue el emblema del gobierno de Correa, fue la mayor tomadura del pelo histórica, porque fue una farsa. Nos engañaron totalmente desde la Secretaría de Planificación, los ministros de Economía, el Banco Central, el propio expresidente. Fue una farsa total. Tenemos muy pocos productos, pero sin embargo tenemos hipotecado el país, para retomar la frase del presidente de la República. Mientras Chile, me enteré de esto allá, tiene como escandaloso un porcentaje del 25% de deuda pública sobre el Producto Interno Bruto, el 25%. Y allá era un escándalo. Todos los economistas decían que la Bachelet le dejó embargada al país en esa forma. Aquí nosotros ya superamos en este rato el 70%. Y seguramente muy pronto vamos a llegar al 80%. Y le doy firmado, Gonzalo, aquí, escúcheme bien. No es una provocación a nadie, pero la situación es tan grave que si ahora ya estamos cerca del 80%, después de los 3 años del gobierno de Correa, los porcentajes de deuda respecto al PIB van a ser prácticamente los mismos, porque no vamos a poder bajar el saldo de la deuda. Ahora mismo ya se está hablando de que necesitan 8.000 millones de dólares nuevos, y ya mismo se anuncia ese asunto. El país va a vivir permanentemente endeudado, y cuando eso sucede, no tenemos que producir, no tenemos que vender, y sin embargo estamos hipotecados. Esa es la matriz del desarrollo que tenemos. Perdone que le diga, a ver si a usted le parece, Gonzalo, esta ley de fomento productivo, uno diría, bueno, ahora ya el presidente empezó un proceso mediante el cual vamos a cambiar la matriz productiva, vamos a hacer un plan de desarrollo productivo. Tampoco es verdad, por desgracia. Yo llamo a esta ley de fomento productivo, que se debió haberse llamado la ley de la Triple Alianza. La ley de la Triple Alianza, porque esa ley, por un lado, favorece a los grandes productores, que son los que se han inmiscuido en el gobierno ecuatoriano, que nació de una matriz de Alianza País. Alianza País ahora se ha aliado con las grandes productores nacionales, que son los verdaderos beneficiarios de esta ley, y con un partido político que siempre en estos momentos aprovecha las oportunidades para pescar al río revuelto, y lo digo sin ningún ambaje. El Partido Social Cristiano es el que ha apoyado esta ley conjuntamente con Alianza País, y ahí está la Triple Alianza. El Partido Social Cristiano, otra vez aprovechándose de una situación, el partido de gobierno de Alianza País mezclado con el Partido Social Cristiano, no sé qué tengan que ver allí, y obviamente con las grandes cámaras de la producción, cuyos son los verdaderos beneficiarios. Esta ley no va a determinar nuevas inversiones, esta ley no va a determinar nuevos crecimientos de la producción, porque no está diseñado para ello. ¿Qué va a beneficiar esta ley, don Eduardo? La ley exime del pago de multas de intereses a los morosos. Eso es lo que ha conseguido Patricio Alarcón en la Cámara de Comercio. ¿Están felices? Les veo muy contentos, la verdad, y yo creo que están sobreestimando la ley. Espero que me equivoque yo, espero que ellos sean los que tengan la razón, pero esta ley premia a los incumplidos. Les da más subsidios a los grandes empresarios, aunque por ahí a última hora han metido alguno que Pero otro. ellos comprometen $9.000 millones al ministro Campana
a efectos de que van a invertir en el país. ¿Quién va a evaluar, digamos, esa inversión gigantesca de 9.000 millones de dólares? Yo me torno escéptico de que eso vaya a ocurrir. Ojalá esté totalmente equivocado y desanime a los intereses del gobierno del presidente Moreno. No es mi intención aquello. Pero yo creo que estamos exagerando la nota y me van a decir, ha sido solamente hasta lograr la remisión esa que han alcanzado, el perdón de los tributos que debían al Estado y que ellos estaban también comprometidos con el desarrollo nacional y la economía ecuatoriana para pagar impuestos y exigir también beneficios de mercados, etcétera, etcétera. Pero eso no ha ocurrido. ¿No están aprovechando, cree usted? Correa fue un experto en usar la propaganda desde las más altas esferas y tribunas para lograr convencer a los ecuatorianos de que que éramos un país, un jaguar, que éramos un país desarrollado, que éramos un ejemplo en el mundo y no sé qué y cuántos. Por desgracia, aquí también el ministro Campana está utilizando una propaganda desde otra perspectiva, por supuesto, porque da a entender de que el hombre visita periplo, se va por todas partes del mundo y trae 2.000 millones al principio, 5.000 después, 9.000 ahora, que no tiene ningún fundamento porque es un absurdo, realmente no tiene ningún asidero, si ni siquiera tenemos no tenemos ni siquiera un plan de desarrollo para saber si es que tenemos una matriz productiva, no existe. Si de lo que le acabo de decir, yo esto lo he dicho en conferencias internacionales, lo he dicho ante los medios de producción, lo he dicho ante las cámaras, si no tenemos... ¿Por qué ha fracasado ese diseño de una programación económica adecuada? Doctor Cristian Espinosa, con su permiso, don Eduardo Valencia, le devuelvo la palabra en contados instantes. Ustedes saben que el señor Cristian Espinosa es un hombre muy conocedor de la diplomacia, especialmente comercial, la pragmática, experto en analizar asuntos económicos de mercados, y es lo que queremos profundizar, es el giro de la política pragmática de carácter internacional que nosotros de hecho estamos respaldando. Y esta presencia del vicepresidente debe abonar en ese beneficio a través de qué lista de peticiones concretas. Tenemos esto para Norteamérica, ¿qué nos devuelven ustedes? Es un intercambio. ¿El señor Pence debe haber oído al presidente Moreno o alguien, seguramente el señor canciller? ¿Quién podía haber representado el guión de contraparte ecuatoriana hacia los Estados Unidos, estando aquí la segunda autoridad política de la Unión Americana? ¿Qué me dice Cristian? Usted, muy buenos días, le saludo respetuosamente. Cristian. A ver. Le estamos dando paso este momento. Ojalá Álvaro Rosero tenga la bondad de concurrir a nuestro radioestudio. Tenga la bondad de Cristian. Sí, muchísimas gracias. A usted, bienvenido. También saludos a los colegas, a los contertulios Francisco, Roberto y Eduardo. Bueno escucharles siempre. Mire, la llegada del vicepresidente Pence, como lo ha dicho Francisco Carrero hace un momento, es muy importante porque hay una clara señal de que uno de los principales socios que tiene el Ecuador, que a la vez es una potencia en el mundo, está interesada en volver a conversar con el Ecuador. Eso es una señal que vale la pena tener en cuenta para la gestión que se está haciendo desde el gobierno. El presidente Moreno ha armado un equipo en los últimos meses muy interesante, pragmático, que ve las cosas con profesionalismo, con una idea clara sobre cómo avanzar, y yo creo que eso hay que destacar y nos da un grado de confianza importante. El Ecuador tiene intereses permanentes en su relación con Estados Unidos,
Esos intereses no han cambiado mayormente en las últimas décadas. Existe una base de producción que tiene que encontrar mercados en el mundo, y ese mercado americano es tal vez una de las principales partes del gran mercado mundial que el Ecuador debe atender. Yo creo que Ecuador tiene por delante la oportunidad de aprovechar esa situación y sacar adelante una serie de proyectos e ideas que están en carpeta, ya sea en las empresas, en el gobierno, en sectores de la producción, que van a seguir impulsando estas ideas siempre y cuando el gobierno se mantenga desde una perspectiva pragmática, dejando de lado la ideología y avanzando en una buena relación. No tenemos un documento que aluda a la matriz productiva de nuestro país. Es posible que incluso haya pasado alguna vergüenza a alguno de los funcionarios ecuatorianos de comercio exterior en pláticas con los que acompañan al segundo mandatario estadounidense. ¿Y qué están buscando ustedes en el plano de comercio exterior? Por ejemplo, puede haberle preguntado, ¿qué más nos pueden ofrecer? Porque estas son citas para establecer aquello. Ahora, en tratando de ver cuáles son las necesidades norteamericanas en comercio y también en el área de política exterior, en términos de seguridad, ¿cuáles podrían ser las necesidades planteadas a nuestro mandatario por el vicepresidente norteamericano, el señor Pence? ¿Usted atina, Cristian, a darse cuenta con qué objetivo estratégico para el tema de seguridad, tomando en cuenta la crisis venezolana y la crisis nicaragüense, ha venido el señor Pence a Quito? Desde luego hay intereses de lado y lado, y no hay que entender la relación bilateral con Estados Unidos como una suma cero de los intereses de ellos versus los intereses nuestros. Yo creo que aquí hay la oportunidad de atender intereses de los dos lados y multiplicar resultados en favor de los dos países. Hay temas políticos, hay temas de seguridad, hay temas que tienen que ver con la estabilidad en la región latinoamericana, y también hay, obviamente, problemas muy serios como la corrupción en América Latina y lo que Estados Unidos puede hacer para ayudarnos a corregir ese problema. No lo va a hacer gratuitamente, a Estados Unidos también le interesa que el problema de la corrupción se resuelva, a nosotros también nos interesa eso, entonces ese es un ejemplo de cómo la colaboración nos va a llegar a multiplicar beneficios para las dos partes. En el tema comercial también ocurre lo mismo. Sí. Hay productos que son de interés de ellos y hay productos que son de interés nuestro. Yeah. No solamente hay bienes, sino hay servicios. Hay otros planteamientos que tienen que ver con inversiones, con el valor agregado que da la propiedad intelectual a los productos. Y esos temas son de interés de las dos partes. Yo escuchaba a Eduardo hace un momento hablar de los 5 principales productos de exportación, pero la verdad es que Ecuador tiene una matriz de exportación bastante más amplia. La base de exportación del Ecuador debe estar alcanzando cerca de 300 productos. Es verdad, son productos pequeños, menores, que vienen de productores más bien son a veces artesanales. Pero para el tamaño de la economía norteamericana y del primer mundo resulta incipiente, digamos, la cantidad de cosas que podamos vender cuantitativamente hablando, ¿no? Pero bueno, estamos avanzando en ampliar, digamos, nuestra vitrina por tratarlo de esa manera para una comprensión social más adecuada. Sin duda, nuestra producción para el mercado americano es pequeña, pero esa es la situación para la mayoría de países del mundo frente al mercado americano. Nosotros tenemos que saber crecer. Miren, hemos hecho un crecimiento importantísimo el año pasado después de la suscripción del acuerdo con la Unión Europea, un crecimiento del 18% de nuestras exportaciones no tradicionales hacia el mercado europeo. Es algo que tiene un valor inmenso, porque si lo hacemos de manera sostenida durante una década, habremos más que duplicado nuestras exportaciones a Europa, no solamente en valor,
no solamente en volumen, sino en variedad de productos. Eso, a su vez, incluye la llegada de inversión, claro, para generar mayor producción. Perdone, Cristian, perdone, Cristian, ¿no cree usted que estaríamos desperdiciando una coyuntura fantástica, la presencia del vicepresidente norteamericano, si no hemos sabido plantear adecuadamente lo que el Ecuador requiere desde el lado de la seguridad y desde el lado del comercio exterior, del apoyo diplomático en otras ligas, en otras alianzas estratégicas? Este hombre, Mike Pence, es un hombre que ya ha tenido oportunidad de conocer a fondo el marco exterior. Incluso él viene trayendo, digamos, un mensaje del gobierno de Londres para efectos de temas de seguridad. Viene trayendo también desde la Casa Blanca un mensaje para que Ecuador apoye a poner en orden la casa venezolana y la casa nicaragüense. Si esto hemos desperdiciado, entonces estamos complicados. No hay una claridad y me parece que en estos términos, muy respetuosamente, le pedimos al gobierno del presidente Moreno que tenga la bondad de afianzar estas cosas y trasladarnos a manera de informe de las repercusiones que ha tenido la preocupación ecuatoriana en estos temas y la respuesta que seguramente ha dado Mike Pence, el vicepresidente estadounidense. ¿Qué le parece a usted, Cristian? Yo creo que la observación que usted hace es muy interesante, pero creo que no hemos desperdiciado y no se está desperdiciando, como dice, este momento. Yo creo que hay una acción concertada. La visita del vicepresidente Pence es simbólica, es una visita corta, se tratarán al más alto nivel temas importantes para los dos países y ahí se podrá avanzar, yo creo, con señales que van a probablemente reflejar intereses de los dos lados. Pero creo que lo que hay que decir es que nosotros vemos con interés, los que analizamos este tipo de acciones, que ha habido una visita los últimos días del ministro de Finanzas hacia los Estados Unidos, a los multilaterales. Creo que hay coordinación en lo que se está diciendo en esas visitas, con lo que está haciendo el ministro Campana, buscando inversiones, buscando contactos privados. Creo que hay coordinación con lo que está pensando el nuevo canciller, con lo que acaba de decir el embajador Carrión, está trabajando en Washington sobre estos temas. Y creo que hay coordinación también con el sector empresarial. Ya. Está realizando foros y contactos. Entonces, perdone, Cristian, ¿con qué sustentos cuenta el gobierno del presidente Moreno y el señor ministro Campana para anunciarnos que cerca de 10,000 millones de dólares van a venir para optimizar, digamos, nuestra matriz productiva? Que tenemos que enriquecerla con una variedad de productos y especialmente con inversiones reales, no solamente de palabra, ¿no? ¿O será que nosotros estamos extremadamente escépticos? Usted, que es un hombre que maneja el tema del comercio exterior y de las inversiones internacionales en América Latina, usted nos ha representado en un montón de foros en este sentido. ¿Qué nos diría del papel jugado por la administración Moreno y en este caso también por el embajador Carrión? Yo creo que el ministro Campana se refería a una serie de rondas de negocios en donde se firman intenciones de inversión, donde se firman también contratos de inversión. Se firman esto, sí. Sí. Y hay compromisos de producir y de invertir a cambio de tener estabilidad. Este tipo de proyectos van sumando valores importantes como los que se han señalado. Obviamente hay que ver que efectivamente se cumpla con lo que se está haciendo, pero muestra que hay interés de lado y lado y sobre todo hay muestra de los mismos empresarios ecuatorianos que están dispuestos a arriesgar, están dispuestos a impulsar iniciativas que han estado sobre la mesa, digamos, en el tintero.
para muchas cosas. Entonces, desatendidos por los gobernantes de turno, ¿no es cierto? Y sobre todo, más que desatendidos, viendo los empresarios con dudas sobre qué es lo que iba a pasar. Yo creo que está el grado de confianza, y eso es básico para cualquier paso que se tenga que dar hacia adelante. Aquí le pregunto a Eduardo Valencia si nos hace falta un equilibrio fiscal también, como una carta de presentación ante las inversiones foráneas. ¿Qué le parece a usted que me salte a este otro tema? Que lo voy a tratar en breve también con otros distinguidos invitados a nuestro panel. Tenga la bondad, economista Valencia. Le doy un abrazo, Cristian. Ojalá podamos estar en vivo y en directo para analizar y comprender hasta dónde avanzó el esfuerzo del mandatario Moreno frente al segundo mandatario norteamericano en esta gira. Muy buenos días. Tenga la bondad, economista Valencia. Para no dejar de contestar su pregunta, evidentemente necesitamos bajar drásticamente el gasto público, necesitamos disminuir impuestos a la población para que la demanda en un momento de deflación venga desde la sociedad hacia las empresas y todo el aparato productivo sea beneficiado. Necesitamos bajar las tasas de interés. Las tasas de interés en el Ecuador han respondido a una política monetaria crediticia desde el gobierno de Correa, que no tenía la menor idea de lo que eso significa. Y obviamente esto no está recogido en la ley de fomento productivo. Ya he dicho, esta es la ley de la Triple Alianza, en donde 3 sectores interesados política y económicamente lo han hecho. Pero bueno, yo no vine para tratar de crear más incertidumbre a la que ya existe, pero sí quiero decir con toda la seriedad del mundo que el mejor ejemplo de cómo un país puede generar demasiadas expectativas en los acuerdos de libre comercio sin haberse preparado o preparado inadecuadamente es el caso de México. Yo, modestia aparte, después de lo que conozco de la economía ecuatoriana, que puede ser modesto o no, a la economía que más he seguido y de la que más conozco es a la mexicana y después seguramente la chilena. Conozco muy bien la economía mexicana. Y la economía mexicana es un ejemplo de cómo un acuerdo de libre comercio no necesariamente trae consigo el desarrollo económico. He estado en innumerables simposios con colegas del más alto fuste en universidades católicas sobre todo, pero también de las otras. Y por ejemplo puedo decir con contundencia que después de 20 o 30 años de acuerdos de libre comercio con Canadá y con los Estados Unidos, la economía mexicana no crece en los últimos 10 años. Las tasas son incipientes. Cuando crecen el 0,5, 0,9, cuando crece al 2%, todo el mundo celebra y al año siguiente vuelven al 0,5. Son tasas de crecimiento insuficientes. El nivel de desempleo y subempleo en este país es semejante al del Ecuador. Casi el 60% el sector informal que no tiene ninguna guía. Y obviamente eso es un sinónimo de la pobreza que existe en ese país. México es un país en donde su mayoría de la población económicamente activa es pobre. Es cierto que si uno mira las estadísticas, las exportaciones mexicanas han subido dramáticamente porque hay muchas empresas que han invertido en ese país y obviamente todo lo que eso se invierte, si se instaura una fábrica de automóviles, los automóviles se exportan a Alemania y aparecen en las estadísticas de que las exportaciones mexicanas han subido dramáticamente. Cuando uno mira atrasito nomás de lo que significa ese dato, resulta que quienes exportan son a nombre de automóviles de fabricación alemana que salen de México hacia Europa, pero los beneficios son de las empresas alemanas que invirtieron y por tanto las divisas van y regresan nuevamente a las empresas alemanas. Han generado un poquito de empleo por ahí y obviamente no hay reinversión porque las empresas alemanas sacan todas sus utilidades afuera. Estoy diciendo muy rápidamente estas cosas. Sí, pero comprensibles para la ciudadanía. Sí. Exacto, díganos. Entonces, ¿el error ecuatoriano dónde radica? Que obviamente somos una economía que no se ha preparado para producir. No del presidente Moreno, por sino supuesto, de la institucionalidad. Llevamos décadas. Y de la propia empresa privada ecuatoriana, ¿no? Exactamente. Yo lo decía en una conferencia a la cual aludí hace un rato y decía que si el país no crece, esto es no solamente por el mal manejo del sector público, un sector que realmente
ha gastado en exceso. Correa se farrió toda la riqueza nacional, no ha habido ahorro, no ha habido inversión, y las que hubo... Mire usted el tamaño de la deuda que nos deja. Es una cosa monumental. El problema de la deuda es mucho más grave de lo que el ministro actual quiere dar. El robo al IES, dineros populares, ciudadanos que se han tomado también y que están calladitos en la segunda administración de Alianza País. Eso no está bien, pues. En eso tenemos que tener un tono reclamante, ¿no? Por lo menos que sean verídicos y transparentes con la población. Así es, cuando yo soy invitado a dar por ahí una que otra charla, y cuando menciono todas estas cosas, y generalmente cuando digo que este es un país que no puede salir del subdesarrollo cuando tiene un sistema de tasas de interés de la banca privada, y que hay que bajar las tasas de interés al menos en 4 puntos porcentuales, 5 puntos, todo el mundo me aplaude. En ese aspecto concreto es donde más me aplauden, porque es lo que necesita la gente, necesita crédito, sobre todo el pequeño, mediano y el marginal productor. ¿Cómo es posible que la banca ecuatoriana, del volumen de créditos que da, la mayor parte es para consumo? Porque la banca ecuatoriana, qué pena decirlo, yo tengo muy buenos amigos en la banca, pero nadie se ha preocupado de este tema. La banca privada ecuatoriana no está diseñada para dar crédito y reactivar el sector productivo, por favor. El poco desarrollo que hay para el crédito al sector productivo viene de la banca pública, algo la Corporación Financiera Nacional, algo el Banco de Fomento, entidades que además también han sido manipuladas y manejadas con ineficiencia. Ya habrá pronto algún estudio al respecto que yo sé que se está haciendo para saber el papel de la banca pública, pero admitamos que la banca pública mal que mal por ahí se la aprovechan, se cambian las matrices de Quito y se van a otra ciudad del país. Allá utilizan los mismos que antes en la época de Magua se beneficiaron de esos créditos también ahora. Y ahora en la nueva ley veo que un diputado ha planteado por ahí que también haya la amnistía para que no pagar al banco de fomento. Ahora ya lo no se de llama siempre, así. ¿no? Lo de siempre. Lo de los vivos. Que les exoneren que les exoneren los intereses y que paguen 1% anual del capital, por favor, y que nadie diga nada, y que nadie tenga consideración. Hay que salir de nuevo al ring. No pero queda por más. favor, no queda más remedio. Qué pena, yo lamento mucho decir estas cosas, pero cuando yo veo el gobierno de la triple alianza de las grandes cámaras, en alianza con el Partido Social Cristiano y con la Alianza País, yo no puedo entender estas cosas que pasan. Entonces, como es obvio, cuando uno ve que en México, en donde hicieron las cosas mucho mejor que nosotros, los resultados son absolutamente adversos, porque ese país no despega, lamentablemente, es cuando uno dice, bueno, y nosotros, que pasamos por una economía descalabrada, porque esta es una economía completamente desajustada, en donde los deberes del país no se han hecho. El programa que debió haber hecho el presidente Moreno debió haber sido mucho más hondo, mucho más productivo. En estas mismas ondas yo dije hace un mes y medio o 2 meses, cuando usted me hizo la pregunta de qué perfil debía ser el que le reemplace a la ministra Viteri, que yo la denosté por todo lado, porque fue verdaderamente una experiencia terrible, que el propio presidente a los 2 meses la votó. Usted me hizo la pregunta, ¿qué perfil debería ser el nuevo ministro de Economía? Y yo dije que debería ser un profesional de la economía, con experiencia, con un pasado probo, pero que debería ser un economista profesional, y dije independiente. Se entiende, independiente de las ideologías políticas e independiente de los grupos de poder, pues por favor, para que haga una política nacional. Lo dije aquí en estas emisoras. A las pocas horas le nombraron a Richard Espinosa, que yo creo que es un muy buen dirigente empresarial, porque defiende Richard Martínez, perdón. Que yo le veía como un buen dirigente empresarial, porque un buen dirigente empresarial es el que se preocupa de su sector, pero yo no lo conocía como un destacado economista profesional, no lo conocía. Algunos a lo mejor piensan que sí lo es, pero yo no lo he visto nunca en los foros, en las conferencias, como profesional economista. Y de pronto veo que el gobierno hace una alianza, se pasa a ser un gobierno socialista, porque dijo al inicio que el verdadero socialismo lo va a interpretar él, que el corrupto era Correa, pero que el verdadero socialismo, el cual él profesaba, tenía que hacerlo, es él. Después dice que ahora que hay que abandonar la cuadratura del socialismo del siglo pasado, es decir, del siglo XX, lo cual implica, por elemental coherencia, que él sigue respaldando el socialismo del presente siglo, que es el siglo XXI. Y usted cree que es concebible
que llamándose socialista del siglo XXI, porque no lo ha negado, haga la triple alianza con el sector privado más alto, el que representa los grandes monopolios del país. No es concebible, perdóneme. Y si el país no está preparado, porque no han llamado a las universidades, no han llamado a la pequeña empresa, no han llamado a los gremios, ¿cómo un país puede enfrentar un acuerdo de libre comercio en estas circunstancias? No es que yo no crea que deba haber un acuerdo de libre comercio. Inclusive voy a decir algo más, su pena de que me critiquen mis colegas, la supuesta falta de coherencia. Yo prefiero que haya el acuerdo de libre comercio, aún en circunstancias adversas, pues no estás preparados, para que por lo menos alguien nos provoque y reaccionemos y cada sector empiece a darse cuenta que tenemos un reto de enfrentar el desarrollo futuro. Creo que es hasta preferible. Yo habría deseado que el gobierno se prepare con un buen programa de economía que no existe. Habría preferido que estén otras personas manejando la economía y que no hayan estas triples alianzas, que sea una propuesta del país. Pero con la mejor buena voluntad creo que igual tenemos que entrar, porque peor sería no entrar, porque si no seguiríamos en el marasmo que hasta ahora estamos. Muchísimas gracias, economista, por su participación. Francota, ¿no? Bueno. Estamos buscando la verdad. Retornamos, señoras y señores, con otros invitados a un tema de aliento. De aliento, no porque este haya sido de desaliento. No. Este cuarto de hora, por decirlo así, que ha protagonizado o han protagonizado Isurieta Espinosa, y Eduardo Valencia, ¿me falta uno? Y Francisco Carrión, nuestro plenipotenciario en la capital norteamericana. En Washington, Roberto Isurieta, ya lo dije, han protagonizado una importante tertulia. No coincidente, pero sí ampliamente coherente. No coincidente, pero coherente. Y esto es muy importante. El señor presidente definitivamente nos dará cuenta de los alcances que ha tenido esta importante cita con el vicepresidente de Estados Unidos. Ahora vamos a analizar el tema que mencionábamos. Hay que reducir el gasto y bajar la deuda. Qué cosa más difícil. Eso sí resulta casi imposible. Tenemos que reducir el gasto y bajar la deuda. ¿Cómo? Comenzando por los contratos ocasionales, los cuales han recibido un tijerazo importantísimo que puede estar desalentando a vastos sectores ubicados en residencia en la capital de la República y en importantes urbes que sirven al Estado. Y también hay que reducir el tamaño del gobierno, del tamaño del Estado, el gasto oficialista, ¿cómo más decirlo? Y tenemos que devolver los recursos de los afiliados al IES. Y tenemos montones de retos y desafíos que ustedes van a escuchar en opiniones que manejan el tema reiteradamente. Estará Santiago Cuesta, consejero del presidente Lenín Moreno. Estará Miguel García, representante de los servidores públicos, máximo dirigente. Estará Diego Borja, el economista Diego Borja, exministro de Economía. Reducir el gasto y bajar la deuda, difícil o casi imposible, buscando la verdad.